Hola, mi nombre es Leonardo Godínez Cabrera. Yo voy a hablar sobre la democracia y sobre los derechos político-electorales de los ciudadanos y específicamente de cómo los usamos los estudiantes universitarios. Estudio Ciencias Políticas y Administración Pública en la UAT. Y bueno, voy a empezar por definir qué es democracia. La realidad es que aquí no quiero dar una definición de democracia, todos la tenemos, es más, la podemos googlear y nos saldría cualquier cosa. Sin embargo, quiero contextualizar que hay muchos países que se han dividido o consolidado en busca de una definición de democracia y en busca de eh, aplicarla a sus países y a su constitución. Sin embargo, en el tema de México, nuestra constitución apenas nos da pistas de lo que podría ser una democracia. Aquí tengo la constitución por si para consultar algunos artículos. Quise hacerlo lo más dentro de un marco legal posible para poder explicarme. Y sí, nuestra constitución no nos dice, no nos da una definición de democracia nunca, solo nos describe y nos da aspiraciones a tener una en sus artículos. Eh, por ejemplo, empezando por el artículo tercero constitucional, que pues menciona un criterio que va a orientar a la educación. De hecho, es el artículo tercero y en un inciso A dice que será democrática, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Aquí en ningún momento nos define la democracia, pero sí nos da a entender que la Constitución quiere que los mexicanos y los ciudadanos tengamos una vida lo más apegada posible a una democracia en cualquier tipo de tema social, cultural. Entonces, solo nos empieza a describir cómo podríamos usar la democracia sin apenas darnos una definición. Después, en el artículo 25, sigue sin definirse la democracia y aquí lo tengo también. El artículo de 25 nos dice que corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y riqueza permita el pleno ejercicio de libertad y dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad la protege esta Constitución. Seguimos en lo mismo, solo dice que al Estado le corresponde garantizar que haya una democracia y garantizar lo necesario para que se desarrolle una, pero sigue sin definirnosla. Entonces yo creo que esto sí influye demasiado, incluso en la forma en la que participamos como ciudadanos. Nosotros estudiamos ciencia política y aún así siento que la participación, incluso en nuestro ámbito universitario, ha sido muy poca y esta pregunta que nos llevó a realizar la licenciada Laura me llevó a plantearme que la verdad, una autocrítica en la que me doy cuenta de que no hemos hecho lo suficiente y teniendo la información y teniendo los libros y todo el conocimiento para poder aplicar nuestros derechos políticos como estudiantes de universidad, no lo hemos hecho y nos hemos quedado haciéndonos a un lado solamente. Bueno, después voy a pasar precisamente a hablar de los derechos político-electorales de los ciudadanos constitucionalmente para ponerlo todo como pues, en contexto. Y esto es a partir del capítulo 1 de la Constitución, en el artículo 40 y 41. En el 40 dice que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Seguimos sin definirlo. Y en el artículo 41, el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión en los casos de la competencia de estos y por los de los estados.
en los que toca en sus regímenes interiores en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal. Y pues bueno, esto solo nos sigue hablando de democracia y de que tenemos derechos político-electorales, pero ya tendríamos que seguir leyendo para saber qué derechos específicamente son los que tenemos. Entonces yo hice aquí una anotación y una síntesis de los principales, que obviamente los primeros dos sería el derecho a votar y a ser votado. Es, siento que del que todos hablan y hemos hablado y que tendríamos que tener más en claro. Sin embargo, dentro de un marco legal en México, los principales derechos políticos son votar, ser votado, derecho de reunión, o sea, derecho a poder reunirte con gente que piense lo mismo que tú, platicar, hacer asambleas. Tenemos también derechos de asociación política, tenemos derechos de petición y derecho a la información, o sea que podemos pedir cualquier tipo de información que necesitemos para realizar este ejercicio de la democracia y del voto o de ser votado de la mejor manera. Y también tenemos derecho a libertad de expresión y libertad de imprenta, lo cual pues también es fundamental porque pues en un país en el que se necesita del voto y de una elección con participación ciudadana, pues claro que es fundamental tener una libertad de expresión y de imprenta precisamente. Y aquí quise hacer un parón, creo que ya puse en contexto todo lo que entendí yo y lo que quise entender sobre la democracia y sobre nuestros derechos político-electorales. Entonces, me quedaría dar una opinión sobre precisamente la pregunta de cómo lo usamos como universitarios y como estudiantes. Ahora, como estudiantes, la realidad es que siento que estamos actualmente muy alejados de ejercer dentro del ámbito universitario. Obviamente, fuera de la universidad, cada quien creo que somos diferentes en nuestra forma de llevar nuestra participación en nuestro ámbito, por ejemplo, en nuestra colonia, nuestra delegación, el municipio. Creo que cada uno es diferente y no podríamos generalizar, pero ya dentro de un aula de clases y dentro de una universidad, yo sí creo que nos hemos quedado muy cortos en pues darnos a la tarea de reunirnos, de organizarnos, de pedir nuestros derechos como estudiantes, de pedir que tengamos una mejor educación, tal vez, de pedir mejores, pues sí, ambientes en la clase o de incluso para nuestras evaluaciones poder reunirnos y discutir todo como grupo y creo que en eso estamos bastante divididos y cada quien jala por su lado, cada quien es diferente, entonces no hay ni siquiera una organización y por ejemplo lo veo mucho en el ámbito de para elegir jefe de grupo, lo elegimos sin siquiera conocernos aún bien y al parecer por suerte fue una elección normal, bastante buena, que nuestra jefa de grupo ha llevado bien todo y siempre pues siento que ha buscado lo mejor para el grupo. Sin embargo, no siento que cada uno de nosotros lo haya platicado. Y eso es solo un ejemplo, mucho menos lo hemos hecho para exigir a los profesores, ni para exigir a la escuela clases, ni de ninguna otra forma, ni para generar conocimiento. Y yo creo que ciencias políticas y administración pública es una carrera que en mi utopía y en mi cerebro todos deberíamos de estudiar primero y ya después estudia lo que quieras, ¿no? Yo siento que es algo que todos deberíamos saber nuestros derechos y que todas las personas deberían de conocer. Entonces, incluso, pues ya aquí dando pues para cerrar el tema y para quedarme con algo bueno me gustaría tal vez que como alumnos de una carrera que nos involucra a todos como ciudadanos, podamos generar conocimiento y divulgar información sobre esto e incluso generar grupos, tal vez se podría de divulgación y educar a gente también para que sepan sus derechos y para que podamos generar desde la universidad una participación ciudadana más responsable de la sociedad en general.
y empezar por nuestros vecinos, empezar por la gente que tenemos cerca y por generar conocimiento entre nosotros y pues parar ya de, claro que necesitamos un contexto, pero poder parar de leer tantas ideas y revolverlas sin darles una salida. Siento que estamos recibiendo mucha información sin darle salida y pues me gustaría eso, tener un diálogo y que seamos más participativos y pues ya ejercer así nuestros derechos político-electorales. Justamente yo abogaría a la libertad de expresión. Entonces, eso sería todo. Gracias por el tiempo y por escucharme. Y listo.